es hasta muy preciso poder identificar a sus isoenzimas. Hasta los años 60 se habla de que también la creatincinasa ya está lista para poder incluirse dentro del grupo de las 3 enzimas de importancia en diagnóstico, sobre todo de identificación rápida de un infarto. Sí, después pues se habla de meter algunas otras técnicas, introducir técnicas dentro de lo que son la forma de determinar enzimas. Y para ello, bueno, pues en los años 70 se realiza electroforesis. Esta electroforesis va a permitir entonces descubrir que la CK tiene isoenzimas y la LDH también. En laboratorio ustedes ya hablaron de la CK y vieron que la CK tiene 3 isoenzimas y la LDH tiene 5. Entonces, el descubrimiento de estas isoenzimas pues va a permitir el realizar algunas relaciones cociente, que ahorita vamos a ver, para poder identificar, o ratio, que por ahí también se le dice, para poder identificar ahora sí el órgano que está produciendo la elevada actividad de la enzima. También dentro de los años 70 se empiezan a introducir métodos de inmunoinhibición. Aquí ya hablamos de ocupar técnicas inmunológicas dentro de análisis clínicos. Y entonces se habla de la inmunoinhibición de la CKMB, ¿sí? Y pues también inmunoinhibición dentro de la lactato deshidrogenasa. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de enzimas? Bueno, pues primero precisar que se van a encontrar en orden decreciente en diferentes órganos. Aquí vemos si la aspartato aminotransferasa se encuentra elevada en un paciente y la hacemos así, solita, sin ninguna otra determinación enzimática, el paciente puede tener problemas cardíacos, hepáticos, musculares, a nivel de músculo esquelético, perdón, a nivel renal y hasta a nivel cerebral. Por eso es que es necesario utilizar a otras enzimas para poder realizar el diagnóstico. De cualquier forma, en un problema, bueno, más bien la actividad de la enzima y su cantidad de alguna manera, su trabajo grande, por decirlo así, va a ser a nivel de tejido cardíaco. ¿Sí? Y de ahí, bueno, por eso nos dice, se encuentra en orden decreciente. Va a estar en los siguientes órganos que ya mencioné, pero con una actividad más pequeña. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues saber qué es lo que hace la aspartato aminotransferasa. Y así en forma muy breve y general, bueno, es participante en el metabolismo de proteínas. Y al hablar de una transaminasa, bueno, pues se va a encargar de transferir en forma reversible un grupo amino del aspartato al cetoglutarato. Sí, entonces aquí estamos viendo en el fundamento, que es parte de lo que ustedes ya vieron en el laboratorio, no me voy a detener mucho, solamente recordar que la enzima está en el suero del paciente y que nuestros reactivos, ¿sí?, va a necesitar, una enzima siempre va a necesitar la presencia de 2 sustratos. Y porque es donde va a ser el intercambio. Y entonces nos dice que va a quitarle, ¿sí?, un grupo amino del aspartato al cetoglutarato con la finalidad de formar oxalacetato y glutamato. Esta primera parte no la vemos a nivel laboratorio, no se hace evidente. Por lo tanto, nuestro reactivo va a tener una segunda enzima, que es la malato deshidrogenasa, y entonces el oxalacetato que se ha formado por participación de la transaminasa, ¿sí?, va a reaccionar con un segundo sustrato que es una coenzima. Recuerden que una coenzima funciona como un segundo sustrato y es ahí donde entra una deshidrogenasa.
Sí, es la malato deshidrogenasa. Siempre que tenemos una coenzima, necesitamos una deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque va a ser la encargada de mover, ¿sí? Los, hidrógenos. Y en este caso, bueno, los va a pasar o va a ayudar para que los hidrógenos pasen al oxalacetato, formen malato y la coenzima va a tener un cambio y se convierte en una coenzima oxidada. Este proceso de oxidación va a representar que el NAD va perdiendo hidrógenos y entonces eso a nivel laboratorio, recuerden que lo vamos a ver o lo vamos a descubrir como disminución en las absorbancias. Cada minuto vamos a estar midiendo cuánto va disminuyendo la absorbancia a 340 nanómetros. ¿Por qué 340? Porque es imperceptible a nuestra vista, no hay un cambio de coloración fuerte, y entonces estaremos hablando de oxidorreducción del NAD. La lactato deshidrogenasa tiene también variantes y vamos a tener de esta que pues se encuentra localizada también en el corazón, mayoritariamente ahí es su función, pero también si hay un problema renal, un problema hepático o un problema a nivel de músculo esquelético, podrá estar aumentado. Tendremos entonces que mencionar, seguramente en el laboratorio ya se lo dijeron, la lactato deshidrogenasa tiene 5 isoenzimas que estarían como LDH1 hasta LDH5. Lo importante de esto es ubicarnos que las dos isoenzimas, y valga la redundancia, 1 y 2, están liberándose mayoritariamente y su función principal es a nivel de miocardio. Sin embargo, también se encuentran en eritrocitos y también se encuentran a nivel renal. Pero esto ya nos va acercando más, ¿sí? A, pues que de las 5 que estamos determinando, ¿sí? Cuando hacemos la lactato deshidrogenasa per se, o sea, digo, vamos a hacer hoy lactato deshidrogenasa. Si la lactato deshidrogenasa nos da elevada, significa que están implicadas algunas de estas isoenzimas. ¿Cuál? No sé, porque estoy haciendo la lactato deshidrogenasa y ahí estoy, o están trabajando las 5 isoenzimas. Entonces, se precisó que a nivel laboratorio me interesa porque se descubre que LDH1 y 2 son las que mayoritariamente se ubican en tejido cardíaco. Entonces, se hace un reactivo que se denomina hidroxibutirato deshidrogenasa. Este tipo de prueba ya nos va a acercar más a identificar si se trata justamente de esas isoenzimas. Sí va a tener una forma muy rápida de cuantificarse. Este es el comportamiento de la LDH, ya lo habíamos comentado cuando empecé a hablar del tema de las enzimas, entonces ya no me detengo en ello, nada más recordar que no puedo cambiar, ¿sí? El lactato no lo puedo poner acá porque por memoria a lo mejor digo, ay, es lactato con NAD, no me interesa, yo pongo lactato con NAD, ¿sí? Oxidado, perdón, con NAD reducido, y le pongo la lactato deshidrogenasa, pues que se forme piruvato con esto. No es cierto porque estos hidrógenos no los puede recibir el lactato. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que son reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Y de ahí, bueno, surge también lo que ya habíamos estado revisando. Siempre vamos a necesitar suero fresco, es lo que se recomienda, recién obtenido. Paciente con 8 horas de ayuno, por lo menos 4 si es que es una urgencia. Paciente se infartó y no voy a esperar que pues, en 8 horas, ¿no? Para tomarle muestra. Y entonces, de igual manera, separamos del coágulo este suero antes de 2 horas, o si tenemos tubitos con gel separador, pues ya lo dejamos así sin problema. Cuidar muy bien aquí que la muestra no se hemolice. Recordemos que los eritrocitos generan
una cantidad importante de lactato y la hemólisis nos va a hacer que esté muy elevada esa cantidad. ¿Sí? Las muestras no se deben congelar, ya también lo habíamos comentado. Y entonces vamos a ver que hay maneras de descubrir si la actividad de la enzima es muy alta. Recuerden que son reacciones reversibles. Entonces, nos podemos dar cuenta de si la primera lectura es menor a 0.700. Entonces nos dice que la muestra está con una actividad muy alta y se está consumiendo el NAD antes del minuto de lectura. O sea, es tanta la cantidad que se está acabando este NAD. Y entonces, si nos queda claro esto, esta información viene en el instructivo del reactivo, en la cajita del kit, que también le llamamos inserto, ¿sí? Entonces, en el instructivo viene este dato. ¿Qué hay que hacer? Leer. Si alguien de ustedes ya entró a la página de SpeedRack, ahorita que tienen tiempo, revisen esas hojitas y lo que aparece aquí pues es un resumen en algunos casos. No necesariamente de SpeedRack, a veces los he tomado de otras casas comerciales, donde considero, bueno, pues que tienen información así muy precisa que les puede ayudar ya en la vida laboral. Entonces, si esto sucede, que nuestra primera lectura esté por debajo de 0.700, hay que repetir la determinación diluyendo el suero. Aquí se aplica igual que en las determinaciones que no sean enzimáticas, ¿sí? Y realizamos la dilución, repetimos la determinación y lo que nos dé de lectura, ahora lo tenemos, para ver, lo que veamos como actividad enzimática final, ya por cálculos, lo tenemos que multiplicar por la dilución realizada. ¿Va a estar elevado? Sí, pero si lo queremos pensar así, esta sería, esta parte de información sería el límite de linearidad, ¿sí? Rebasando esto, significa entonces que ya el método no es confiable y por eso hay que diluir. Si no nos acordamos de esto, se nos pasa y decimos, bueno, ya me sigo haciendo todas las lecturas. Recuerden que hacemos, ¿sí? El delta de extinción o el delta de absorbancia, que también se le llama extinción, por eso aquí a propósito lo puse, ¿sí? Absorbancia, en algunas casas comerciales la manejan también como extinción, ¿sí? Y así lo ponen como DE, ¿sí? Las diferencias de extinción, el delta de extinción por minuto, ¿sí? Que a través de ejercicios ustedes ya lo saben calcular en laboratorio, ya no me detengo en eso, salvo que tengan preguntas. Y aquí, fíjense bien, si el delta de extinción es mayor a 0.200, pero esto, que hagamos las lecturas a 340 o 334 nanómetros, ¿sí? Que son lecturas que aplican. O de lo contrario, si son mayor a 0.100, hablando de 366 nanómetros. Entonces, si cambiamos la longitud de onda, vamos a tener cambios en varias de los detalles en la cuantificación de estas enzimas. Entonces, si estos deltas de absorbancia, que ustedes ya saben cómo se calculan, bueno, alguien dígame cómo se calculan los deltas de absorbancia, así en general. Nada más para recordar y que quede claro. Sería, por ejemplo, si disminuyes, sería la absorbancia 1 menos la 2, después la 2 menos la 3 y así. Y eso lo dividimos por número de diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre 3. Y ya te lo daría. Ok, si las absorbancias disminuyen, entonces sería A1 menos A2, A2 menos A3 y la dividimos entre las diferencias que existen. ¿Queda claro para todos? Y si las diferencias si las absorbancias aumentan, entonces tendremos que considerar que es A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos darían números negativos. A eso quería llegar. Y en química clínica recuerden que eso no existe.
Bueno, entonces, y aquí estamos viendo que las cosas que les afectan. Y aquí está la hidroxibutirato deshidrogenasa, sí, es un fundamento que es muy sencillo. Aquí solamente, bueno, vamos a ver que se va a catalizar, sí, la reducción del el ácido acetobutírico, sí, por el NAD, y entonces se va a medir la velocidad de reacción. Aquí, esta HBDH es la que encontramos en el suero del paciente, suero sin hemólisis, y esta HBDH, ¿sí? Es, son las isoenzimas 1 y 2, recuerden, de la LDH. Entonces, como sustrato, nada más existirá el alfa-acetobutirato, ¿sí? Con el NAD. Y entonces se forma hidroxibutirato, ¿sí? Con el NAD, ¿sí? de tipo oxidado, y entonces tendremos disminución en las absorbancias. Si estoy viendo al NAD, esto se repite a 340 nanómetros, igual que la lactato deshidrogenasa. ¿Okay? Pero aquí ya estamos cerrando de acuerdo a las condiciones y el contenido, porque esto es el fundamento así general, pero si ustedes revisan el instructivo, hay más cosas ahí dentro, ¿sí? Que como ahorita explicaré en el caso de la CK, y que entonces yo los invito, repito, a que revisen los insertos, los instructivos, para que se den cuenta de qué es lo que contienen y que a veces no nos dice para qué sirven, pero que ustedes ya con la formación que llevan a nivel licenciatura, pues se pueden dar perfecta cuenta de cuál es la acción de esos extras en los reactivos. Bien, los valores de referencia aquí me detengo un poquito y vamos a ver que las temperaturas de reacción de las enzimas puede ser que yo la determine a 25 grados, que generalmente es lo que consideramos temperatura ambiente, y que ya lo habíamos comentado, si estamos en un lugar donde la temperatura de laboratorio no sea 25 grados, bueno, pues si estamos en una zona muy calurosa, a lo mejor estamos por arriba de 37 y va a afectarle a la determinación. Entonces, ponemos nuestro aire acondicionado y bajamos la temperatura. Y si estamos a temperaturas muy bajas, como en estos días nos ha pasado, bueno, pues ponemos el baño de incubación y trabajamos a 25 grados. Entonces son 25, 30, 37. Y vean, los valores de referencia cambian con la temperatura que estemos en pleno. Entonces, aquí me dan los valores de la hidroxibutirato deshidrogenasa y me dice que de igual manera pues va en rango de 55 a 140, pero si lo trabajo a 25 grados. A 30 grados aumenta y va de 64 a 162. ¿Qué tienen que hacer en caso de cambiar la temperatura que siempre ocupen por alguna razón? ¿Sí? Sabemos a 37 grados es la máxima, es el punto máximo de la enzima para trabajar y se representa aquí, ¿no? Con de 76 a 196 unidades por litro de enzima. Y entonces esto significa que cuando nosotros hagamos la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Porque generalmente se hacen las dos, la lactato deshidrogenasa, que va a salir aumentada, y hago HBDH para identificar que efectivamente es un problema cardíaco, es para descartar posibilidades entre qué y qué, entre un problema cardíaco y un problema hepático. Recuerden que la lactato deshidrogenasa también se encuentra en hígado. Entonces, la condición es que trabaje hidroxibutirato a 25 grados y lactato deshidrogenasa a 25 grados para poder hacer esta relación cociente. O ambas a 30 o a 37 grados. Entonces, yo tengo mi actividad enzimática de hidroxibutirato deshidrogenasa entre la actividad enzimática de la lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Sí, bueno, aquí están nuestros valores de referencia y nos dice cómo voy a identificar
una patología, por eso se habla de valores patológicos. Bueno, si mi relación cociente me da por arriba de 0.9 a 25 grados, las dos, ¿sí? Estoy pensando en un problema cardíaco, ¿sí? Aquí tendremos que verlo así. Hidroxibutirato está muy aumentada, por lo tanto, ¿sí? Al dividirla entre la actividad de la lactato deshidrogenasa, esta lactato también va a estar elevada. ¿Por qué va a estar elevada? Pues porque dentro de esta va a estar la LDH1 y 2. Pero como el numerador es muy grande, entonces esto va a tender a ser 1 o más. Y así nos vamos a dar cuenta que el problema es cardíaco. Si nuestra relación cociente nos da por debajo del límite inferior de referencia, que sería aquí 0.63, nos da menor a 0.6, entonces digo, HBDH está pequeñita y el denominador es muy grande, entonces descarto que sea un problema cardíaco. ¿Sí? ¿Esto en qué les puede servir más adelante? Bueno, pues en condiciones donde existan laboratorios, a lo mejor un laboratorio que apenas ustedes empiecen a montar y demás, y que vean que pues es una zona en donde sí se necesita realizar pruebas o tener a la mano pruebas para identificación de un infarto y que no permitan, bueno, pues tener toda una gama de más reactivos. Sí, a veces, bueno, pues podemos ofrecer esto y decimos, bueno, o al médico decirle, ¿sabe qué tengo? Por el momento a lo mejor no tengo seca, ¿no? Es una urgencia, se acabó la seca, pero ¿qué cree? Tengo HBDH y tengo LDH. Entonces, ofrecemos estas pruebas, se realizan rápido, ¿sí? Y podemos descartar, ¿sí? Con esta relación cociente y es la importancia de las isoenzimas. ¿Dudas hasta ahí de la LDH? No. ¿No? Ok, nos vamos con la seca. Bien, aquí para puntualizar y recordar que, como lo hemos estado abordando, cuando existe un daño en algún órgano, bueno, pues se van a liberar de las células, ¿sí? Por inflamación o por ruptura, las enzimas que estén contenidas, ya sea en citoplasma, y si hay destrucción muy fuerte de las células, pues entonces se van a liberar hasta las que estén en los organelos. Recuerden que la distribución no es igual, ni de todas las enzimas, ni en todas las células. Eso es por un lado. Y por otro, hay un punto importante que es hablar de los pesos moleculares de las enzimas. Resulta que la CK es la más pequeñita con 80 kilodaltones, ASA con 93 kilodaltones y la LDH con 140. Esto también va a permitir que el tiempo en que se libere y la podemos detectar en suero, ¿sí? Va a implicar que pues la más pequeñita tendrá más posibilidades de salir y la más grande va a tardar un poco más y también la vamos a descubrir. Sin embargo, esto tiene un beneficio, o sea, no todas las enzimas se incrementan de la misma manera, o sea, en la misma intensidad, ¿sí? Por el daño. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que los pesos moleculares van a tener el efecto. Pero además, esto nos va a ayudar desde el punto de vista diagnóstico y denominamos que hay algunos analitos que se incrementan en forma rápida, casi casi instantánea, mientras que otros son de aparición tardía. Y esto va de la mano con los pesos moleculares, repito. ¿Sí? Entonces, en un problema de infarto, vamos a revisarlo en un momento, ¿sí? La CK es la primera que aparece en suero. En segundo lugar, se empieza a incrementar la ASAT y permanece un poco más tiempo elevándose. Y la LDH es la última que se eleva, pero permanece durante mucho más tiempo en forma elevada. Aquí el asunto es que al ser tan pequeña también esta seca va a permitir que se incremente muy rápido, pero que su comportamiento sea disminuir también en forma muy rápida.
algo similar a lo que veíamos entre la amilasa y la lipasa. Entonces decimos, va a depender mucho del momento en que el paciente llegue al hospital, cuántas horas o cuánto tiempo ha pasado de la aparición de síntomas para lo que espero. Sí, ahorita vamos a ver en un gráfico. Y bien, nos faltaba hablar de la CK. La CK tiene 3 isoenzimas, que ya las vieron, ya las mencioné. La NM músculo esquelético, MB localizada principalmente a nivel cardíaco, y la W a nivel de tejido cerebral. Esto es lo que pues hace la CK a nivel de las células cardíacas, y vamos a tener que se encuentra ubicada en mitocondria, se encuentra ubicada también en citoplasma. Y su importancia pues es fundamental porque el trabajo que realiza es justamente en la obtención de ATP, que a nivel cardíaco pues significa entonces que necesitamos, ¿sí?, mucha energía. Y también va a estar trabajando, ¿sí?, a nivel del retículo sarcoplásmico, de las miofibrillas y del propio sarcolema, ¿sí?, para ayudar a la regulación de la contracción y la relajación vascular, ¿sí? Perdón, muscular. Esta contracción y esta relajación, pues sabemos que la necesita el corazón. Y podemos apreciar aquí en este esquemita que existe la necesidad de calcio, necesita también la presencia de magnesio y sodio y potasio, ¿no? Esta es una de las razones que no les explicamos en todas las determinaciones enzimáticas, pero que seguramente, ¿sí?, si ustedes revisan y por las propiedades bioquímicas que ya han llevado y demás, pues se podrán dar cuenta que necesitamos, no solita la enzima trabaja, necesita, ¿sí?, tener a sus sustratos adecuados, y también necesita la presencia de iones. Esto es lo que nos da la pauta de entender, y que ustedes así lo vean siempre, que no podemos utilizar cualquier anticoagulante. Y por eso en las determinaciones enzimáticas, si cierran su micrófono, por favor, creo que es Ángela quien acaba de ingresar. Vamos a tener entonces que esos anticoagulantes pueden tener un efecto directo sobre estos iones, y esto será algo que esté influyendo en la determinación enzimática. Y por eso nos quitamos de problemas si no gastamos en tubos que tengan anticoagulantes, y si los necesitamos, pues de preferencia que sean con heparina. Como son muy costosos, no están tan a la mano, y menos en el sector salud. Bueno, pues entonces trabajamos con suero y nos quitamos de problemas. ¿A qué vamos con esto? Bueno, la identificación de formación de ATP puede provenir por el trabajo de la creatincinasa, pero en nuestro organismo también la adenilatociclasa, ¿sí?, es similar. ¿Sí? En ambos casos, ¿sí?, ya sea por la CK o por la adenilato, se va a formar ATP. Entonces, a nivel laboratorio, la casa comercial ya pues precisó este fundamento, y entonces en el primer paso de trabajo de la CK, que es formación de ATP, ¿sí?, tenemos que garantizar que solamente sea trabajo de la creatincinasa y no de la adenilatociclasa. Entonces, la casa comercial, ¿sí?, dentro del reactivo está poniendo una sustancia para eliminar o desactivar a la adenilatociclasa, y que quede solamente el trabajo de la CK. Entonces, aquí va a haber puntos claves. Esto es lo que ustedes vieron en el laboratorio, y entonces la CK va a estar en el suero del paciente, y todo lo que tenemos con asterisco es el contenido de nuestro reactivo. Ya sabemos cómo se lee, ¿sí? Estamos aquí formando, ¿sí?, NAD con ganancia protónica a 340 nanómetros, y entonces aquí es lo contrario a lo que vimos hace un momento. Aquí las absorbancias, nada más por ver el fundamento, digo, ¿qué espero de las absorbancias?
está ganando. Aquí está la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, perdón, otra vez una deshidrogenasa, ¿sí? Y entonces aquí lo que estamos esperando, pues es la ganancia protónica, ¿sí? Que estará pasando de la glucosa 6-fosfato hacia el TENAC, y entonces las absorbancias van a representar su aumento. Y esto es el contenido extra que contiene el reactivo y que generalmente viene en el instructivo. Y nos dice, aparte de lo que mencioné del asterisco, también nuestro reactivo contiene AMP con diadenosil pentafosfato. Este diadenosil pentafosfato es inhibidor de la adenilato ciclasa. Ya expliqué por qué hay que inhibirla. También tiene N-acetilcisteína, el famoso NAC, por eso es CK-NAC. Ajá. Y este NAC significa que va a aumentar, ¿sí?, el potencial redox. También tiene acetato de imidazol, que funciona como un buffer y que sabemos que nos ayuda para mantener el pH correcto. Acetato de magnesio, ¿sí? Necesita magnesio, ya lo vimos en el esquema, debe haber magnesio, y bueno, dice este magnesio, ¿sí?, para formar un complejo entre el ADP y este magnesio. No representa nada a nivel de nuestro fundamento, pero pues es lo que está dando estabilidad a esta mezcla de reacción y está haciendo que todo sea muy similar a lo que sucede en vivo. Y EDTA. Sí, el reactivo contiene un poco de EDTA. Aquí descubrí, digo, el reactivo tiene EDTA, aquí no se utiliza como anticoagulante. Se utiliza para estabilizar mezcla de reacción. Pero esto es una cosa a favor, porque digo, si tiene EDTA, entonces sí puedo utilizar EDTA, ¿sí?, en la obtención de la muestra. Sin embargo, seguramente la cantidad de DTA que se utiliza aquí es una cantidad muy pequeñita. Ahora bien, tenemos también nuestro valor de referencia, que va a estar influenciado por la temperatura, ¿sí? Y aquí me dicen el plasma puede ser suero o plasma obtenido con heparina o con EDTA. ¿Sí? La estabilidad de nuestra muestra, es decir, de la seca en refrigeración, es de 1 semana, y si la dejo a temperatura ambiente, tapadita y protegida, aguanta 24 horas. Y vamos a tener que para la determinación o cuantificación de la isoenzima MB, pues basta con que el reactivo contenga extra unos anticuerpos. Por eso es una reacción, ¿sí?, de inmunoinhibición, ¿sí? Va a tener nuestro reactivo, ¿sí?, lo mismo que la CK que acabo de explicar, y extra va a tener anticuerpos de cabra que inhiban la subunidad M. Con la finalidad, me regreso un poquito, de que la subunidad M quede bloqueada por los anticuerpos y asegurarme que solamente quede la fracción B. Recordemos que una isoenzima, su ventaja es que puede trabajar sobre el mismo sustrato. Entonces, por eso es que ocupo los mismos reactivos de la CK. Y esto adicionalmente le pongo recuerden, anticuerpo contra la región M. Esto va a representar que técnicamente en el laboratorio debo dar tiempo. Cuando hacemos esta determinación, damos un poquito más de tiempo para que se lleve a cabo la reacción, es decir, el bloqueo de la región M en caso de que estuviese en mayor cantidad. Nuevamente, si yo hago determinación de CK, se va a elevar si el paciente tiene problemas cerebrales, si tiene problemas musculares o si tiene problemas cardíacos. Hago CKMB y entonces, de igual manera, puedo realizar una relación cociente. ¿Sí? A ver si está más adelante. Bueno, la relación cociente estará implicada igual que la de la LDH. Sí, tendríamos CKMB en el numerador sobre CK
en el denominador. ¿No? Y de ahí, bueno, pues entonces ya podemos saber si es un problema cardíaco porque esté esa relación cociente aumentada. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, pues también nos sirve para entender que pues la tendencia es a realizar las pruebas a través de un método que se denomina química seca. ¿Alguien sabe a qué se refiere la química seca en el laboratorio clínico? ¿La han manejado en alguna prueba? ¿Les han dado a conocer qué es la química seca? ¿Son las tiras reactivas? Exactamente, son como las tiras reactivas en donde los reactivos estarán impregnados en colchoncillos, ¿sí? Y que esto pues va a permitir que podamos realizar esas determinaciones, sobre todo por la rapidez que implica. En algunas ocasiones, bueno, pues estos métodos, aquí podemos ver un ejemplo de lo que implica el método de química seca para la seca. ¿Sí? Como ya ustedes saben identificar cómo van las reacciones, bueno, pues tenemos que la seca va a estar en presencia va a estar en nuestro suero, ¿sí? Y que nuestro reactivo va a contener fosfato de creatina con ADP, el NAC y magnesio, que ya vimos que son necesarios, y con esto se forma creatina, o sea, la, la, la creatinasa va a quitar, ¿sí? La parte del fosfato para formar el ATP. El ATP, pues, no lo puedo medir tan directamente y entonces en forma indirecta el reactivo contiene, bueno, más bien en la química seca está impregnado también glicerol y una segunda enzima, ¿sí? Que es una glicerol sinasa. Y entonces, ¿sí? Aquí veo que se forma glicerol fosfato y ADP. Aquí están implicadas cuatro enzimas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una glicerol fosfato oxidasa, ¿sí? Que va a permitir la formación de peroxidasa. Esta última, que es la que no contiene el método que vimos hace un momento, es la que permite, recuerden siempre que vea yo peroxidasa, es lo que va a permitir que con el efecto de la peroxidasa se forme oxígeno. Aquí se libera oxígeno, no está indicado como producto de reacción, pero esta agua que se forma, ¿sí? Con la liberación de oxígeno, ese oxígeno siempre va a oxidar el colorante. Y eso es lo que va a ser evidente, ¿sí? El cambio de coloración o el aumento de esta coloración, que aquí ya se convierte el método en un método colorimétrico. Aquí yo lo mido a 570 nanómetros. ¿Sí? Entonces, espectrofotométricamente, esto ya va a tener un color evidente. En lo que veíamos anteriormente, era el cambio del NAD. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a aplicar en la química seca. Y este es el comportamiento de los marcadores séricos. No estamos hablando solamente de enzimas, aquí ya hay algo extra, perdón, que es la mioglobina. ¿Sí? Entonces, en el caso de infartos, aquí abajo en el eje de las X estamos viendo que serían las horas postinfarto, ¿sí? Aparecen los síntomas y enseguida van las horas que van transcurriendo para el paciente. Este tipo de gráficos, ¿sí? Siempre debe estar indicado, bueno, ¿qué significan estos valores? Estos valores son las veces que se incrementan el límite superior de referencia de cualquiera de estos marcadores que estamos viendo aquí. Entonces, aquí tenemos número 1, en donde estaría representando el límite superior de referencia de todas. ¿Sí? Y a partir de aquí, en un problema de infarto, bueno, pues vemos que dentro de las primeras 4 horas, la mioglobina tiene una elevación, ¿sí? O una liberación muy grande
por el propio daño que está sufriendo el paciente, y así como aumenta, empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. De tal suerte que si mi paciente pues llega al hospital hasta las 24 horas, quizás ya la mioglobina no esté tan elevada. Esa es la importancia de, bueno, que primero el paciente diga la verdad. ¿A qué hora le empezaron los síntomas? Segundo, que el médico haga una buena historia clínica, porque nosotros no tenemos conocimiento de esto, ¿sí? De lo que acabo de mencionar. En qué momento le dolió al paciente, en qué momento llegó al hospital. Pero porque es importante que ustedes lo sepan. Porque si un médico espera que a las 24 horas, o quiere, porque a veces es lo que ellos piensan y quieren que la mioglobina esté alta a las 20 horas que han transcurrido de que el paciente se sintió mal y apenas llegó al hospital, la mioglobina ya va a estar casi normal. Entonces la mioglobina no va a representar que el daño, más bien me va a estar representando que el daño no es reciente, que han transcurrido algunas horas. Sin embargo, la ACK, que era la más rápida desde el punto de vista enzimático, pues aquí lo vemos que le gana la mioglobina, que no es una enzima, es una proteína. Y vamos viendo que la CK sí se eleva casi 10 veces el límite superior de referencia en el transcurso de por arriba de 12 horas. A las 12 horas esto ya está aumentando, aumentando, aumentando. ¿Sí? De tal suerte que a las 24 horas esta CK todavía va a estar elevada. Si pienso que aquí son las 24 horas, va a estar elevada, mientras que la mioglobina ya no tanto. Y va a empezar a reducirse, ¿sí? Alcanzando casi a las 72 horas su valor normal. Entonces, esto dentro de las enzimas, pues ya en las 72 horas que esté normal, pues ya es un buen indicador, ¿no? Aumento en forma rápida. El comportamiento de la AMB, de su isoenzima, pues es muy similar, aunque no alcanza este punto máximo, porque nada más una parte, ¿sí? De la isoenzima, pero ven, la isoenzima se puede elevar hasta casi 7 veces. Este comportamiento de las enzimas también no es universal para todos los pacientes infartados. ¿Por qué? Porque va a depender del grado de infarto. A lo mejor es un infarto fulminante que ni siquiera le puedo determinar las enzimas. Ya se murió el paciente. Un paciente con un infarto fuerte, pues esto representaría, ¿sí? Este esquema. Y si es un infarto leve, bueno, pues a lo mejor en lugar de la mioglobina llegar hasta casi 8, llegó a 4. No fue un daño tan severo. Sí decimos la libró el paciente, pero su condición es que sí hubo un infarto. Y el comportamiento de la TGO o la ASAT, que ya la vimos, transaminasa glutámico oxalacética, era como se le denominaba hace algunos ayeres, y la famosa TGO, y por eso es que viene así en este esquemita. Entonces, vean, esta es la segunda que se eleva por peso molecular, alcanza el punto máximo después de 24 horas, pero también está más lento su disminución. Aquí su disminución, sí, pues va a ser un poco después, quizá, que la seca. Y eso, médicamente, pues sirve, ¿no? Para que el médico también se dé cuenta más o menos el tiempo del infarto. Y la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa, que vean, vamos a tener este comportamiento, es esto morado que viene hasta acá, y que su punto máximo lo va a alcanzar hasta las 72 horas. Y por ahí decimos lento, pero seguro. Ahí va, lenta, lenta, lenta. Su pico máximo es hasta las 72 horas. No es un valor exageradamente hasta 10 veces como la CK, pero también va a representar. Y aquí es lo que podemos ver que es un comportamiento tardío. Está representándonos el comportamiento tardío en la elevación de la enzima. Y por supuesto el HBDH, como isoenzima, pues va a tener una mayor actividad por sus dos isoenzimas, ¿sí? Y al momento de cuantificarla, pues vemos que se eleva esta casi hasta 5 veces, pero también se mantiene por mucho tiempo elevada con su pico máximo.
y después va a empezar a disminuir con el comportamiento similar al de eh, la LDH. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos involucrando a la mioglobina. Y entonces, bueno, pues, ¿qué significa esto? Después de los años 80, ¿sí? Hablando de la historia de las enzimas y las proteínas, eh, bueno, desde mediados de los 70 se empieza por radioinmunoensayo. En el siglo pasado era muy común el radioinmunoensayo, pero pues el trabajo con isótopos radioactivos no era nada fácil dentro del laboratorio, ni nada común. Estas pruebas no se podían hacer para los pacientes, más bien esto se utilizó desde el punto de vista de investigación. Entonces, por RIA se empieza a ver que se puede identificar que hay mioglobina. Y entonces ya cambia, ya vimos la evolución en la medición de proteínas y concentración de la masa para enzimas. Si se fijan, lo que se ha estado platicando es que las enzimas generalmente medimos su actividad. La mira entonces después de los años 80, ¿sí? Es, y hasta en la actualidad, ya no medir la actividad, sino medir la cantidad de enzima, ¿sí? Por eso se habla de concentración de masa. Y entonces decimos que a mediados de los 80 se dice que hay CKMB como masa. Ahorita vamos a ver cómo se puede medir la cantidad de esa enzima o ver cuánta enzima hay. Y entran los anticuerpos monoclonales para identificación de la CKMB y por ende también se habla de cuantificar a las troponinas, que es la segunda proteína que podemos identificar en un infarto, proteína no enzima, y la propia mioglobina, ¿sí? Que aquí, pues ya como proteína la mioglobina se puede cuantificar. Debemos saber qué cantidad de estas proteínas, qué cantidad de estas enzimas nos estará sirviendo. Bien, la mioglobina es el primer indicador que vamos a tener en casos de un infarto, que se observa ahí, y esto va a implicar que le gana a las enzimas. Su peso molecular es, perdón, de 17 kilodaltones, y esto va a hacer que disminuya, disminuya rápidamente. ¿Qué sería su inconveniente? Vean la cantidad, aquí ya hablamos de números, ajá, en cuanto a gramos, nanogramos, etcétera, y no actividad, porque esta no es una enzima. ¿Sí? Y va de 4,85 nanogramos por mililitro. Sin embargo, a nivel de todo el mundo, esta proteína no es tan utilizada porque el inconveniente que se le ve es que tenemos que identificar en las primeras horas, ¿sí?, el problema en el paciente. Si el paciente no llega pronto al hospital, pues esto se complica. Sin embargo, bueno, pues ahí está el dato. Aquí nada más es ver que debido al peso molecular, también podemos encontrar, bueno, la hemoglobina se encuentra en los minocitos estriados a nivel citoplasmático, sí, formando parte del sitio cardíaco, y entonces, debido al peso molecular, el paciente seguramente va a tener mioglobinuria. Esta hemoglobina, finalmente, esta es una proteína y va a impactar, pues, si le hiciésemos un examen general de orina, pues va a impactar en que en la orina va a aparecer van a aparecer proteínas elevadas debido a la mioglobinuria. Cuando el daño se presenta a nivel cardíaco, esta mioglobina pasa a sangre en las primeras 24 horas. En los primeros minutos se libera por el peso molecular, rápidamente pasa a linfa y de linfa pasa a torrente sanguíneo. Y entonces esta se elimina rápidamente a nivel, ¿sí?, del riñón. Obviamente si nuestro paciente tiene un riñón sano. Entonces, esta es la razón por la que rápidamente va disminuyendo de circulación.
porque la mioglobina no se reabsorbe. Entonces se va perdiendo a nivel de la orina. Y el inmunoensayo fluorométrico, yo espero que no tengan problemas con este asunto de los inmunoensayos. De todas maneras, aquí es una forma muy, muy rápida de verlo. Y más adelante veremos un esquema que aplica algo similar para que quede claro. Cuando hablamos de determinaciones como inmunoensayo, tendremos que pensar en anticuerpos monoclonales, que en este caso están absorbidos, están pegados a fibra de vidrio, y que estos anticuerpos están para descubrir la presencia de hemoglobina, por lo tanto son antimioglobina. Perdón, dije hemoglobina, ¿verdad? Es mioglobina. Entonces, anticuerpos antimioglobina pegados a fibras de vidrio, ¿sí? Estos generalmente pues, están en un soporte. Adicionamos el suero, problema, donde sospecho que está la mioglobina. ¿Sí? Damos tiempo para que se incube y posteriormente lavamos. ¿Para qué lavamos? Para quitar todo el exceso de suero que por las condiciones de otras enzimas y todo el contenido del suero no permitan, ¿sí? Eh, visualizar o que la segunda reacción se lleve a cabo, entonces hay que lavar. Después de que se lava se añade un segundo anticuerpo, ¿sí? Y este segundo anticuerpo está marcado con una enzima cromogénica, ¿sí? Entonces, el segundo anticuerpo generalmente está dirigido con hacia la fracción Fc del anticuerpo. No es cierto, perdón. Este segundo anticuerpo va a estar dirigido también contra nuestra mioglobina, que ya está absorbida, que ya se pegó aquí a las fibras de vidrio. Y entonces, en la fracción Fc de este segundo anticuerpo, va a estar localizada la enzima que me hará evidente, pues que está ese antígeno ahí. En este caso, la mioglobina está fungiendo como el antígeno. Adiciono el sustrato para la enzima y con esto se está realizando o puedo hacer una cinética enzimática, ¿sí? En donde aquí al hablar de un ensayo fluorométrico, pues no es algo que detecte con un espectrofotómetro normal, ¿sí? Aquí necesito un analizador de fluorometría. Pero pues esto ha cambiado, no necesariamente tienen que ser liberación de fluorescencia, sino que aquí le puedo poner, ahorita vamos a ver en este segundo ejemplo, ¿sí? En lugar de esa fluorocromo, puedo utilizar una fosfatasa alcalina, por ejemplo. Y entonces este principio de inmunoensayo, bueno, pues se ha utilizado y la primera casa comercial que lo implementó en sus equipos fue Beckman Instruments. Beckman lo que hizo fue justamente absorber en bolitas de poliestireno a los anticuerpos anti-CKM. Este es otro principio, el otro fue para mioglobina, este es para CK. Entonces, para CKMB, perdón, absorbe los anticuerpos, ponemos el suero del paciente y entonces lo que va a suceder es que se van a pegar, ¿sí? Los anticuerpos van a quedar pegados a la fracción M. La van a bloquear, aquí estaría representándose en esta otra parte que también se bloquea. ¿Sí? Y va a quedar libre la región B. Aquí es donde nos dicen, vamos a adicionar una segunda enzima. Esta segunda enzima se habla que está conjugada. ¿Por qué está conjugada? ¿Sí? Porque tiene fosfatasa alcalina. Entonces, aquí estamos representando el segundo anticuerpo contra la región B y que tiene en la fracción Fc una enzima. Ajá. Por eso se habla de un conjugado. Esto es un conjugado anticuerpo combinado con una enzima. ¿Sí? Lo que va a suceder entonces es que se va a pegar. ¿Sí? Se va a pegar este anticuerpo a la fracción B. Está dirigido ahora contra B. Y es el que está marcado. También hay que hacer lavados, también hay que incubar.
Ahora, ¿cómo demuestro que este anticuerpo está pegado aquí? Lo demuestro adicionando el sustrato para la fosfatasa alcalina. Y con eso se va a formar la enzima que está aquí pegada. Se va a poner muy contenta porque va a descubrir a su sustrato y entonces va a producir una sustancia colorida. Y es así entonces como descubrimos que pues está llevando a cabo esta reacción y podemos medirla. Y esto porque ya estamos utilizando un equipo que se va a encargar de identificar esto. Y finalmente la troponina que es, aquí va a estar representada porque existen tres partes de esta troponina, en donde esto va a estar sobre tropomiosina y sobre actina, ¿sí? Y va a ser la troponina tipo I, la troponina tipo C, que está, bueno, la amarilla estaría representando a la I, la C, que es la azul, y la roja, que sería la troponina T. Esto va a tener una función importante. La troponina es globular y de 78 kilodaltones. Es más grande que la mioglobina, por eso es que tarda más en aparecer. Se encuentra únicamente en músculo estriado, ¿sí? Y están sus tres cadenas polipeptídicas que son diferentes. La subunidad T, que se une a tropomiosina, cuyo valor de referencia es menos. Recuerden que si no pongo un rango, con que yo ponga menos o hasta la palabra, es válido en valores de referencia. Lo que no puedo es dejar sin menor que o sin hasta. Nada más decir que es 0.10. Entonces, menos de 0.10 microgramos por litro. O sea, en condiciones normales, pues no hay troponina circulando porque es una proteína, ¿sí?, que está integrada al músculo estriado, al músculo cardíaco. Forma parte de la subunidad C, que se encarga de fijar calcio, es la más pequeñita, y la subunidad C, I. Esta es la reguladora de contacto entre miosina y actina, así en forma muy general. Y sus valores son un poco más altos, de 17.2 a 23.6 picogramos por mililitro. Aquí al hablar de picogramos, pues decimos, ¿qué es más grande, un microgramo o un picogramo? Hola, ¿qué es más grande, un microgramo o un picogramo? Microgramo. Un microgramo es más grande que un picogramo. Sí, entonces aquí, a pesar de que los valores están más altos, bueno, pues son picogramos. Para poder medir estas cantidades, pues necesitamos unos métodos demasiado sensibles, ¿sí?, para poder cuantificarlos. Y vamos a ver que la troponina I tiene mayor sensibilidad que la T, a pesar de que la T pudiese encontrarse en mayor cantidad. Esta sensibilidad es lo que permite que se cuantifique mejor en el laboratorio. Entonces, se puede realizar mediante inmunocromatografía, que es una técnica semicuantitativa, y un inmunoensayo tipo ELISA, que sería cuantitativa, y es el que acabamos de mencionar hace un ratito, ¿no? Un tipo ELISA. ¿Alguien sabe o ha utilizado un método de inmunocromatografía? ¿O conocen algún método que me digan si tal prueba es inmunocromatografía? Hola. Yo sé que sí conocen, pero no se han dado la tarea de pensar un poquito qué pasa en esas pruebas. Y se pusieron muy de moda con COVID, pero ya desde antes estaban. Ah, las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas, ¿no? Para COVID. Pero antes de esas pruebas, ¿cuál otra hay similar? La de VIH, Puede ser también de VIH, pero bueno, de VIH tampoco
pues fue, ya tiene algún tiempo, pero algo mucho más común y que ven ¿Las de hasta en los embarazo? centros comerciales, las de embarazo, justamente. Las pruebas de embarazo también son inmunocromatografía. Entonces, ¿tienen sin noción si las conocen? Y qué bueno, ahorita vamos para saber en qué va a aplicar esa inmunocromatografía en estas pruebas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya cambia el sistema y nos dicen ahora marcadores séricos en caso de infarto, ¿sí? Y lo que antes era el boom de las enzimas, de la CK, de la SAT y de la LDH, ahora es desplazada por mioglobina, troponina, que no son enzimas, pero ya vimos su importancia, y la CKMB. Entonces, esto implica que pues la mioglobina sigue con su comportamiento similar, aumenta en las primeras horas en forma gradual, muy rápida, y así disminuye, ya les expliqué por qué. En segundo lugar, el comportamiento de la troponina I, que dijimos que es la más sensible, y se mantiene un poco más alta por más tiempo, que sería su beneficio. Y la CKMB, que bueno, pues aquí ya vemos que pues no está tan mal su comportamiento, a pesar de ser la primer enzima o enzima que baja tan rápido, pues no tiene un comportamiento tan malo porque sí nos puede dar indicios de infarto en las primeras horas que son cruciales para el paciente. Y aquí vamos con el inmunoensayo a través de cromatografía en fase sólida. Entonces, este permite la detección, por eso es cualitativa, de CKMB, de mioglobina y troponina I. Entonces, esto es similar a las pruebas de embarazo, ¿sí? Y entonces vamos a tener que tiene una ventana control. Siempre estas pruebas deben tener un control porque nos está dando a saber que los reactivos están trabajando, ¿no? Entonces, otra ventana para identificar la banda donde aparece mioglobina, otra ventana donde aparecerá una banda si es que existe CKMB, y otra banda para identificar troponina I. Entonces, en esta ventana van a aparecer bandas de colores y una segunda ventana que estaría en la parte de abajo, que con estas letras rosas, así fosforescentes o fuchsia, nos estará diciendo que puedo poner sangre entera, puedo poner plasma, puedo poner suero. Entonces ya no estoy encasillada a pues, llegar hasta el hospital. A lo mejor si consigo puedo tener esto en casa, y si hay algún indicio de que pues a lo mejor tengo siempre colesterol muy alto, no me cuido, etcétera, pues se podría convertir en una prueba hasta casera. La verdad es que estas pruebas pues existen y sí se hacen, pero en hospitales particulares, ¿sí? En hospitales particulares sí se puede tener el recurso, ¿sí? Y vean aquí, pues es un caso de urgencia médica, entonces nada más pinchamos el dedo del paciente y colocamos la sangre. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera de las tres muestras, sangre, suero o plasma. Bueno, porque resulta que eh, va a tener como reactivo, ¿sí? Primeramente esa tira, ¿sí? Esa membrana donde van a estar absorbidos anticuerpos CKMB en la región específica de esa membrana. Son policlonales de cabra. Recuerden que los anticuerpos siempre se producen en especies diferentes a la humana. Entonces, anti-CKMB de cabra, antimioglobina, ¿sí? Producida en conejo, y van a estar también conjugados con colorantes, por supuesto, para poder hacer evidente el color en esa banda, y la antitroponina I. Y entonces, todos están biotimizados con la finalidad de preservarlos, ¿sí? Y de que funcionen muy bien, y una matriz proteica que contiene ácido de sodio al 0.05%, y aquí está una membrana separadora de eritrocitos. Por eso es que nosotros podemos
colocar la muestra de sangre y se va a filtrar de alguna manera a través de esta membrana. Se van a quedar los eritrocitos ahí pegaditos y lo que va a llegar hasta la segunda membrana recolectora de plasma, ¿sí? O en el caso del suero, ¿sí? Pues va a llegar ya directamente. Y esto es lo que va a tener contacto con la zona reactiva. Entonces, la interpretación va a ser que la zona control siempre debe teñirse de un color rosáceo púrpura. Y esto es lo que me va a estar evidenciando que existe justamente, que están vigentes nuestros reactivos, que no hay interferencia. Y que representan en las ventanas que acabamos de mencionar, ¿sí? Si no aparece color. Si no aparece color significará que por eso es semicuantitativa, de acuerdo a la cantidad de anticuerpos que se colocaron. Bueno, pues que la concentración, recuerden que estos corchetes significan concentración, que la concentración de CKMB es menor a 5 nanogramos. Que hemoglobina, su concentración es de menos de 50 y que troponina I tiene menos de 1.5 nanogramos. Quiere decir que nuestro paciente no está pasando por un evento de infarto o un problema de daño cardíaco, ¿sí? Y vamos a identificar cuántas bandas aparecen. Puede que aparezcan 3 bandas. Si esto es muy reciente, bueno, pues a lo mejor nada más va a aparecer la banda de la mioglobina. Si aparece la banda de la mioglobina, ¿sí? En color rosa, púrpura, quiere decir que mi paciente tiene más de 50 nanogramos. Y esto representará, pues, que hay un daño cardíaco. Es semicuantitativa porque no me dice exactamente cuánto hay, pero, pues, como prueba rápida, es como la de embarazo. Nada más tiene de dos, o está embarazada o no está embarazada, ¿sí? Y entonces aquí, pues decimos la troponina y es muy específica, que dijimos que, pues está prácticamente a nivel cardíaco. La mioglobina por ende y la CKMB también es súper específica. Entonces, con una que aparezca, bueno, pues va a depender de en qué momento se está incrementando, ¿no? Como son cantidades tan pequeñitas, seguramente las 3 se van a formar, ¿sí? Pero con que aparezca una o más bandas, ya nos estará eh, acercando a descubrir que efectivamente se habla de un infarto. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues esto ya lo vimos. Ok. ¿Tienen alguna duda, algún comentario con respecto a las pruebas y lo que estamos manejando? No, profesora. ¿No? Ok. Pues entonces con esto estamos concluyendo la explicación de la función cardíaca, ¿sí? Las pruebas que se emplean en la actualidad. Y vamos a pasar a ver el tema que les corresponde a los de función cardíaca, por favor. Sí, de función cardíaca. Sí, por favor, las personas que tienen el tema de infarto, ¿sí están por ahí? Sí, profesora. Sí, ok. ¿Sí se observa la presentación? Sí, ya se ve. Nosotros, soy María Fernanda Aguilar y mi compañero Luis Gustavo, les vamos a hablar sobre la angina de pecho y el infarto agudo al miocardio. Bueno, el infarto agudo al miocardio es definido como la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco. Esto debido a una obstrucción del flujo sanguíneo
de una de las venas coronarias. Esto pues se va a traducir en va a comprometer el flujo de oxígeno y de nutrientes hacia los tejidos del músculo cardíaco. Y bueno, las manifestaciones ocurren de manera pues súbita y el riesgo de muerte o complicaciones graves se dan sobre todo a corto plazo y las consecuencias pueden ser variables desde una angina de pecho, que es lo que nos va a hablar nuestra compañera Mafer, que es cuando hay una interrupción de sangre temporal, o un infarto agudo del miocardio, que es cuando hay una interrupción pues completa. ¿Le puedes pasar a la siguiente? No se escucha, yo no le escuché bien, Luis, por favor. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor o ya no? Yo sí lo escuché bien al compañero. Bueno, entre las causas del infarto agudo del miocardio se describen varias, y la principal es la acumulación de grasas en las paredes de las arterias coronarias. A esto se le llama arteriosclerosis. Buena parte de los infartos al miocardio aparecen en personas que tienen determinados factores de riesgo. Como ya dije, usualmente se debe al depósito de colesterol y a esto se le llama placas. También determinadas infecciones, como el COVID-19, que generó daño al tejido cardíaco. También se puede deber a espasmos de la arteria coronaria, que consiste en una constricción grave de un vaso sanguíneo, el cual no está obstruido. La arteria generalmente va a desarrollar estas placas de colesterol y va a haber un endurecimiento prematuro del vaso sanguíneo. Va a haber una acumulación de lipoproteínas dentro de la pared del vaso que conlleva además a la unión de moléculas presentes en la matriz extracelular. Después va a haber una evolución de esta patología, donde va a haber una transformación o la formación de una grasa y donde va a haber un reclutamiento de leucocitos, y esto nos va a generar unas células llamadas células espumosas, donde los leucocitos van a fagocitar todas estas lipoproteínas y van a generar o van a seguir formando la placa de ateroma. Bueno, también los factores de riesgo que son importantes para desarrollar un infarto al buen miocardio es la hipertensión, la diabetes, un estilo de vida sedentario y el tabaco. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, aproximadamente la mitad de los pacientes que han padecido un infarto presentan síntomas muy parecidos. Entre ellos está la sudoración, que el paciente se va a encontrar pálido y angustiado. El pulso suele ser rápido, reflejando la activación simpática, y la tensión arterial suele ser discretamente alta también. Va a haber un dolor torácico que se describe como un puño que va a retorcerse sobre el corazón. La disnea, que es la dificultad para respirar, y se produce cuando el corazón reduce el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, causando insuficiencia ventricular, y como consecuencia puede haber edema pulmonar. Bueno, otros signos también que se han descrito son la excesiva sudoración, debilidad, mareos, palpitaciones, náuseas, y que estas se pueden deber a la aparición, bueno, estos se deben a la liberación masiva de catecolaminas del sistema nervioso como respuesta natural al dolor al infarto agudo del miocardio. ¿Le puedes pasar a la siguiente, de favor? Y pues bueno, el diagnóstico se puede hacer de varias maneras. La más socorrida es el electrocardiograma, donde ayuda a registrar las señales eléctricas del corazón
se colocan unos electrodos en el pecho para registrar las señales eléctricas del corazón y que provocan los latidos. También el análisis de sangre, que como veremos más adelante, pues se van a determinar o a cuantificar ciertas proteínas cardíacas que se van a filtrar lentamente hacia la sangre después del daño ocasionado durante el ataque cardíaco. Después tenemos a la radiografía de tórax, que muestra tanto condiciones del tamaño del corazón y de los pulmones. Después tenemos el cateterismo coronario, el cual se coloca un tubo largo, delgado y flexible sobre un vaso sanguíneo del brazo, la ingle o la parte superior del muslo. El catéter va a avanzar hacia el corazón a través de los vasos sanguíneos, donde se le puede inyectar una sustancia de contraste que en las arterias coronarias que nos va a decir si hay una obstrucción o estrechamiento de estas arterias coronarias. Y por último tenemos la tomografía computarizada o imágenes por resonancia magnética. La siguiente dejo. Y pues bueno, el papel de estos marcadores biológicos, que como ya dije, van a estar en plasma, van a ser de importancia, ya que van a desempeñar un papel fundamental en el diagnóstico, en el pronóstico y en la estratificación de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Sin embargo, algunas de estas marcadores biológicos o metabolitos van a tener ciertas desventajas. La primera es que solo se pueden identificar estos metabolitos en pacientes que ya tienen necrosis miocárdica. Y la segunda es que estas proteínas van a estar, se van a presentar en el plasma o van a estar, se pueden cuantificar en ciertos tiempos específicos. En la tablita que ven a la derecha, se mencionan algunos de los marcadores biológicos que, como ya vimos, pues puede ser la creatincinasa, ya sea total, y la isoenzima MB, que esta va a ser más específica a tejido cardíaco. También tenemos la mioglobina, que también ya lo vimos, es una proteína que está presente en tejido cardíaco, pero que no es específica de este tipo de tejido, y por lo tanto, pues no es recomendable utilizarlo como único marcador. Sin embargo, es de los marcadores biológicos el primero que vamos a tener elevado. Y después tenemos las troponinas, que son proteínas que van a estar en tejido cardíaco y que nos van a ayudar también para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. La siguiente dejo. Y bueno, como ya vimos en la clase, también yo puse una gráfica donde tenemos a los marcadores biológicos de interés. Tenemos a las troponinas, que pueden ser también de dos tipos, la mioglobina y las las isoenzimas de la creatincinasa. Bueno, durante un infarto agudo del miocardio como ya dije, va a presentar una lesión celular y puede dar lugar a una necrosis. Se difundirán al plasma macromoléculas estructurales que se van a detectar incluso en cantidades muy pequeñas. Incluso se ha demostrado que también se pueden encontrar distintas proteínas ligadas a estructuras intracelulares, como lo pueden ser mitocondrias, núcleo y complejo contráctil celular, las cuales nos van a dar un indicativo de que la necrosis es irreversible. Y bueno, la mioglobina, como ya dije, es una proteína localizada en citoplasma y que se libera precozmente tras el inicio del dolor torácico. Va a tener un pico de concentración, de concentración de las 12 a las 24 horas. Sin embargo, desde las primeras 6 horas ya va a estar presente en plasma.
bueno, ya va a haber una elevación en plasma. En la actualidad, pues se puede cuantificar mediante empleo de anticuerpos monoclonales o realizando inmunoanálisis mediante, puede hacerse inmunoanálisis y medirse la mioglobina en minutos. Sin embargo, como ya dije, pues no es una proteína cardioespecífica. También las troponinas, que como ya dije, se van a liberar dos tipos, la I y la T, y van a permanecer elevadas durante mucho tiempo. Sin embargo, pues estas, como ya lo ven en la gráfica, van a tener su pico de concentración a las entre 18 y 24 horas, pero incluso estas pueden llegar a estar elevadas hasta entre 10 y 14 días después del infarto. La siguiente, de favor. Y pues como ya dije, algunos marcadores van a tener sus ventajas y otros sus desventajas. También es importante mencionar que la lactato deshidrogenasa y la aspartato aminotransferasa también nos pueden servir como marcadores, pero estas igual no son específicas para tejido cardíaco. Y pues aquí vemos las ventajas y desventajas de cada marcador. Algunas tienen una mejor practicidad, otras tienen, pues incluso la detección puede ser más económica que otras, y también la sensibilidad para este tipo de patología que es el infarto. La siguiente, por favor. Pero coméntanos aquí de cuáles serían. ¿Sí me escuchas, Luis? ¿Cómo? Perdón, ¿Me escuchas, no le Luis? alcancé. A ver, regresa por favor a la anterior. Ok, aquí tú nada más dices que aparecen en el cuadro, pero comenta cuál es la que tiene mayor sensibilidad, etcétera, para que pues, cierres esa parte. Ah, bueno, o sea, de ¿A qué los se refiere marcadores. la tabla? Ajá, o sea cada, que cada marcador biológico, eh, por ejemplo, el de la creatinsinasa, la total, o sea, la sensibilidad que va a tener a inicio del cuadro del infarto, no va a ser la misma que, por ejemplo, la de la mioglobina, que como ya dije, pues es la primera que se va a expresar, bueno, la primera que va a estar presente elevada en plasma. Y la creatinsinasa, pues va a tardar más. O también, por ejemplo, aquí en donde dice especificidad elevada, todas van a decir que no, menos la troponina, que como ya dije, esas son proteínas casi casi exclusivas de tejido cardíaco. Y, por ejemplo, la mioglobina, pues ya vimos que no es específica. Sin embargo, también, o sea, nos ayuda al diagnóstico. ¿Y qué es eso de disponibilidad en POC? Ah, eso sí, no supe cómo interpretarlo. A estas alturas de su vida y teniendo un celular que siempre están revisando, no creo eso, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver los demás, ¿qué es esto?
Bueno, yo encontré que son las pruebas que se pueden realizar eh, justo en el lugar donde se encuentra el paciente. Exactamente. Y esto va asociado pues a lo que comentamos hace un momento, ¿no? Con el tipo de pruebas que pueden estar involucradas como pruebas rápidas. Y más allá de eso, bueno, la tablita nos está informando y esta es una de las cosas del por qué se siguen haciendo, que es algo que no comenta su compañero en cuanto a la economía de las pruebas, ¿sí? Ahora, lo que antes era muy caro, que era hacerse KMB, porque la misma infraestructura de estar incorporando los anticuerpos monoclonales en las pruebas a finales de los años de los 90, por ejemplo, principios del 2000, eran muy caras estas pruebas. Y ahora se han convertido en las más económicas. Hablando de la CK, de la CKMB, que sigue siendo